Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre un tema muy importante, un gran tema de interés, un tema por el que siempre se anda preguntando cuando hablamos en un canal de programación, y es la introducción a la programación, y en este caso en múltiples lenguajes. Así que vamos a ver en este caso varios lenguajes, vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos en cómo se tratan y se utiliza. En este caso vamos a ver las variables, tipos de datos y operadores. Vamos a verlos en JavaScript, Python y C Sharp. Se escogieron estos lenguajes por la gran amplitud que tiene en el mercado. JavaScript en todo el ámbito de la web, Python porque es ahorita muy famoso, muy deseado todo el tema del análisis de datos, todo el tema de la ciencia de datos, y C Sharp porque bueno, hay quienes todavía les llama la atención un poquitico el tema de .NET, y pues para no dejarlo al lado porque siempre existe una comunidad, ya que podrán ver que también tengo un curso de programación orientada a objetos en C Sharp. Entonces, como para el que quiera empezar primero con los indicios, también tenga un poquitico al respecto de eso. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver cuál es el objetivo. La idea es comprender cómo se declaran y se usan las variables en distintos lenguajes, identificar los tipos de datos y sus diferencias, aplicar operadores matemáticos y de comparación en los tres lenguajes, y pues la idea, cierto, al terminar o a la hora de hacer este pequeño curso, poder implementar un mini proyecto. Entonces vamos a empezar con lo más fundamental, y es que es una variable. Una variable es un espacio en memoria que almacena un valor que puede cambiar durante la ejecución del programa. Esto es importante porque, pues como viene del nombre variable, es porque puede cambiar el contenido que hay en sí. Entonces, al ocupar un espacio en memoria, sabemos que anteriormente los computadores que existían sí necesitaban saber bien distribuir el espacio en memoria que tenían las variables. Entonces era importante entenderlo como ese espacio que ocupaba en memoria, ya que una variable puede ocupar o mucho o muy poco espacio. Las diferencias en declaraciones de variables en cada lenguaje pueden variar, ¿cierto? Porque en cada lenguaje lo hacen de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es lo que por lo general hay que tener en cuenta? Que no siempre es irnos a la sintaxis, sino al concepto, ya que la sintaxis se puede investigar, se puede mirar, se puede aprender, y bueno, eso va con el tiempo pues adecuándose. En este caso, saber que tanto JavaScript, Python y C Sharp tienen formas de declararse de manera diferente. JavaScript y Python siendo unos lenguajes dinámicos que no necesita declarar específicamente el tipo de la variable, y C Sharp siendo de tipo estático que requiere especificar el tipo de dato. Entonces, un poquito de los tipos de datos, aquí una pequeña vista, no exactamente son los que están en JavaScript, porque ya va a llegar el primero en los comentarios, ay no, así no es como son los tipos de datos en JavaScript. Bueno, pues digamos, quiero hablarles un poquitico en general de los tipos de datos, y son más o menos los que encontramos acá. Los tipos que más vamos a encontrar son tipo booleano, que es un tipo lógico, ¿cierto? Cuando el rango de valores es solamente true o false, 1 o 0. Tenemos el char, que es simplemente un carácter, ocupa 2 bytes y es un carácter tal cual, una C, una P, una Y, bueno, ahí digamos a conveniencia o para lo que lo necesitemos. Y de ahí vamos a empezar a ver como el byte, el short, el int y el long son tipos enteros, o sea, valores completamente enteros como los que vemos acá, menos 128 a 127, y bueno, aquí como los vemos en este caso. Y lo que son, por ejemplo, float y double, son todos estos que tienen una coma flotante, ¿cierto? Tiene en este caso una coma 3,8, 38,45 y demás, como está aquí representado. Estos tipos de datos son muy importantes porque pues nos van a definir, ¿cierto?, qué es lo que estamos guardando en ese caso en esa variable, ya que podemos estar realizando, como vamos a ver más adelante, operaciones, vamos a hacer comparaciones lógicas o vamos simplemente a colocar cadenas de texto. Entonces, es importante tener en cuenta los operadores matemáticos o operadores aritméticos, como se dice en muchas clases. Los operadores aritméticos en este caso, como tenemos, son la suma, la resta, multiplicación, división y lo que viene a ser el mod o el módulo residuo de división. Estos operadores son muy utilizados, por lo general siempre lo vamos a ver en cada ejemplo, en cada ejercicio que tengamos. Es simplemente saber por lo menos de división y multiplicación, porque pues lo que resta y suma es muy natural, pues como hemos visto cómo se representan estos operadores. Operadores de comparación. Para los operadores de comparación tenemos unos ejemplos que nos vienen bien al punto, que son por ejemplo el de igualdad, diferente, mayor o menor que, o mayor o igual, o menor o igual.
¿Qué nos van a permitir estos operadores de comparación? Cuando nosotros hagamos comparaciones en las cuales necesitamos una respuesta true o false o verdadero o falso, ¿cierto? Estos operadores pues nos van a ayudar para poder hacer esas operaciones, ya que si nosotros queremos evaluar si un dato, una variable que tenemos de otra son iguales, entonces al ser iguales y dar true nos va a llevar una sentencia, o si es lo contrario va a llevarnos a otra sentencia. También si queremos comparar si el valor es diferente a este, si es mayor o menor, o si es mayor, igual o menor o igual. Ahora, llevándolo un poquitico a lo más práctico, ¿cierto? A lo que más de pronto nosotros esperamos utilizar a la hora de trabajar con los lenguajes, es saber todo lo necesario que necesitamos para instalar. Primero que vamos a hacer es abrir nuestro Google Chrome o navegador de preferencia, porque ya habrá quien utilice Brave, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari o Opera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar en los lenguajes que vamos a tener en este curso? Como vamos a tratar con JavaScript, con Python y con C#, vamos a necesitar lo siguiente. Si ustedes desean trabajar en este caso con JavaScript, necesitamos descargar Node, porque Node es lo que nos va a permitir ejecutar JavaScript, en este caso en consola, ya que podemos trabajarlo directamente en un HTML, pero eso lo vamos a dejar ya luego para un curso más específico de solo enfocado a todo lo que viene a ser de JavaScript, pero en este caso vamos a utilizar Node, que nos va a permitir ejecutarlo dentro de la consola. Y si deseas trabajar en este caso con Python, simplemente tienes que irte a Python Download y irnos a python.org y descargar la última versión que tengamos en este caso de Python en nuestro computador. Entonces eso sería en este caso sencillo, y para poder ejecutar todo lo que necesitamos en este caso de C#, solamente deberíamos ir a buscar Visual Studio, pero Visual Studio Community, ya que pues lo que nos va a permitir en este caso Visual Studio Community es poder trabajar todo el entorno de .NET. Entonces vamos a Visual Studio Community, igual los enlaces los voy a dejar en la descripción del video para poder ir a ver y descargar todos estos componentes. Una vez instalado, ya vamos a poder ir aquí a nuestro Visual Studio Code, que va a ser también una herramienta que vamos a utilizar. También el enlace va a estar en la descripción, que este es diferente a Visual Studio Community. Este viene a ser por el loguito azul característico, y vamos a irnos a Visual Studio Code. Entonces vamos a irnos a crear, en este caso vamos a abrir aquí el explorador y vamos a abrir una carpeta, porque aquí en la carpeta es donde vamos a necesitar o vamos a crear todo lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a irnos aquí a nuestro escritorio y vamos a crear una clase, una carpeta, en este caso le voy a poner el nombre clase LP de lenguajes de programación. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a seleccionar esta carpeta y vamos a entrar en este momento a todo lo que viene a ser nuestro Visual Studio Code. Entonces le damos aquí en que confiamos en los autores y voy en este caso a ampliarlo un poquito para que podamos ver bien todo lo que tenemos. Entonces este panel o lo que utilizamos de Visual Studio Code es muy importante, porque pues nos va a hacer nuestra herramienta de trabajo por mucho tiempo, ya que dependiendo del lenguaje en el que utilicemos, pueden utilizar Visual Studio Code, pueden utilizar otros IDEs. Tal vez haré un video hablando sobre diferentes IDEs, sobre diferentes ventajas o desventajas de cada uno, pero en este caso vamos a tratar con Visual Studio Code. Entonces aquí en esta barra que tenemos en la izquierda vamos a tener varias herramientas que podemos utilizar. Principalmente van a aparecer estas que tenemos acá con la barra de búsqueda, con esta de acá y la de ejecución. Las otras pues han aparecido por extensiones que están aquí, que es una biblioteca donde podemos descargar ayudas que nos van a permitir desarrollar muchísimo mejor, pero eso va a quedar de pronto para otro video. En este caso lo más básico que de pronto vamos a necesitar será instalar todo lo que necesitemos de JavaScript. Por ejemplo, buscamos un JavaScript Snippet Pack o JavaScript S6 Code Snippets, que nos van a ayudar a tener algunos atajos del lenguaje de JavaScript. Nos van a permitir, entramos aquí a la sección de extensiones y lo buscamos acá. También podemos irnos directamente a buscar la extensión o todo lo necesario para trabajar en Python. Mire que aquí tenemos este de Python, este de aquí, le damos instalar y nos va a instalar pues las extensiones necesarias para trabajar con Python. En este caso en los videos voy a mostrar más que todos los ejemplos hechos
con JavaScript y Python. Igualmente en el repositorio que va a quedar en la descripción va a tener el enlace, pues el acceso al repositorio donde estar los 3 códigos, listo, donde los van a poder buscar, ya que lo que hicimos con C# lo dejo a merced de los videos que ya tenemos de lenguaje de programación orientado a objetos, que utilizamos muchas de estas de acá. Entonces vamos a irnos aquí volviendo a nuestro explorador de aquí de archivos y vamos a ver que estamos en la carpeta que llamamos clase LP. Aquí vamos a crear, en este caso vamos a crear la clase 1, que va a ser la primera clase que vamos a ver, y aquí en la clase 1, dándole clic acá, voy a crear 3 carpetas. Una de ellas que va a ser en este caso de JavaScript. Aquí voy a volverle a dar, vamos a crear otra carpeta que en este caso va a ser todo lo relacionado a Python, y en esta carpeta de acá voy a crear otra que se va a llamar, si me lo permite aquí, como C#. Listo, que aquí vamos a tener los 3 tipos de código. Entonces, ya teniendo aquí estas carpetas, mire que lo que nos va a permitir, claro, es ver las carpetas aquí donde vamos a tener. Ahora vamos a crear los archivos donde vamos a programar. Vamos a pararnos inicialmente en el de JavaScript y vamos a darle clic, en este caso derecho, y vamos a darle nuevo archivo. Y aquí vamos a crearlo y lo vamos a llamar clase1.js para llamarlo con la extensión de JavaScript. Para el de Python vamos entonces a crear en este caso un archivo y lo vamos a llamar clase1.py para llamarlo como el tipo de archivo de Python. Y en C#, allá el tipo de archivo que se tiene sería en este caso clase1.cs para crear un archivo de tipo C#. En este caso vamos a quedarnos con estos dos y vamos a crear aquí entonces lo que estábamos viendo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar todo el tema de la inicialización de variables? Entonces, ¿qué utiliza en este caso JavaScript? JavaScript en este caso utiliza todo lo que es el let y todo lo que es el const. En este caso, let para variables y const para todo el tema de constantes. Entonces aquí lo voy a comentar inicialmente. Y const, por ejemplo, en let podemos colocar temas como la edad, podemos poner temas como el nombre, podemos colocar direcciones. Y en constante sí tenemos que hablar sobre algo que va a ser constante, o sea, algo que no va a cambiar en el tiempo. En este caso podemos coger temas como es pi, en este caso como es Euler, o como podemos tener en este caso lo que es el tema de la gravedad. Ahí podemos tomar estos conceptos como constantes. En Python no toca colocarle let y const, sino que directamente se coloca, pero ya lo vamos a ir viendo. En este caso, let y const. Vamos a empezar primero inicializando las variables. Al ser JavaScript de tipo dinámico, no tenemos que especificarle el tipo de variable, ¿cierto?, que va a tener. Por lo tanto, JavaScript nos va a permitir hacer lo siguiente. Vamos a colocar en este caso, vamos a escribirlo de esta manera y vamos a llamar en este caso esta variable y le vamos a asignar con este símbolo aquí igual, que es de asignación, el nombre de Andrés. Entonces, si yo realizo en este momento console.log y colocamos acá, en este caso, la variable nombre, vamos a ver, aquí debería mostrarnos en pantalla, debería mostrarnos el nombre de Andrés. ¿Cómo podemos ejecutar nuestro archivo? Guardamos con control S y nos vamos en este caso aquí a terminal y vamos a abrir una nueva terminal. En este caso yo recomiendo que descargando Git pues trae la Git Bash, o si tenemos una consola de nuestra preferencia, ¿cierto? Ojalá una que tenga comandos de Unix muy similares a los de Linux, comandos de Linux, para tener un trabajo un poco más agradable al uso de la consola. Entonces vamos a estar en la consola y vamos a asegurarnos de que tenemos, en este caso estamos en la carpeta clase LP. Si yo le doy ls, debería aparecerme en este caso la carpeta clase 1, ¿cierto? Y entonces yo tengo que dirigirme al donde tengo mi archivo. Entonces donde tengo mi archivo se encuentra en este caso en la carpeta, ¿cierto?, de clase 1. Entonces le doy aquí cd clase 1, con cd vamos a podernos mover de directorio, le doy enter, mire que ya nos encontramos en clase 1, le vuelvo a dar ls para ver los archivos y mire que me salen las 3 carpetas.
me las muestra acá, pero yo necesito acceder a la carpeta de JavaScript. Te lo voy a dar cd js, bueno, hay un error, cdjs, vamos a estar en la carpeta JavaScript y si le doy ls, ahí tenemos el archivo clase1.js. Cuando estemos ahí, lo primero que vamos a hacer es verificar si quedó bien instalado Node. Le damos Node, es la dash v, o en este caso guión, y si le damos enter debería mostrarnos la versión de Node que tenemos instalada. Entonces si tenemos instalado Node, ya podemos hacer el comando node clase1.js, o sea, ponemos Node y el nombre de nuestro archivo. Y al ejecutarlo, miren que en consola me va a imprimir en este caso lo que esperábamos, que era el nombre Andrés. Un poquitico para que podamos embellecer en este caso, vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a colocarle de la siguiente manera: su nombre es, utilizando aquí las comillas para colocar un texto con la coma para poder colocarlo al lado de una variable, y nos va a quedar en este caso, si lo guardamos y le damos aquí flecha hacia arriba para devolvernos al último comando y le damos enter, nos va a salir su nombre es Andrés. Entonces mire que está funcionando nuestro archivo de JavaScript. ¿Qué nos permite en este caso al ser dinámico? Mire que yo utilicé un string, pero si yo más adelante quiero utilizar nombre y lo quiero asignar a 1, 2, 3, mire que me lo permite. Y si yo realizo en este caso console.log y coloco nombre, cuando lo ejecute, volvemos a darle flecha hacia arriba, mire que va a salir su nombre es Andrés y va a imprimir la variable 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Que claro, como esto va de arriba hacia abajo, va a tomar en este caso esta primera asignación y luego va a tomar la segunda, y de aquí en adelante va a valer 1, 2, 3, a menos de que pues lo vuelva a asignar otra vez a un string. Entonces eso es lo que permite el tipado dinámico, que si en este caso esta variable fuera y le hubiéramos definido como string, yo no le hubiera podido asignar un número, pero al ser dinámico no lo permite. ¿Listo? Entonces vamos ahora a realizar el ejemplo completo y vamos a hacer en este caso lo siguiente: vamos a colocar todo lo necesario, para que podamos ver un poquitico, vamos a usar salario base, vamos a hablar un poquitico como del salario de una persona, vamos a ponerle 2500.50 y vamos a colocarle aquí una bonificación, ponerle aquí bonificación de 300.75. ¿Listo? Algo también a resaltar: JavaScript no tiene por obligación colocar el punto y coma. ¿Podemos colocarlo? Sí, pero no es obligatorio. En este caso, pues para que lo coloquemos un poquitico ordenado, vamos a dejarle el punto y coma después de asignar cada variable, pero no es obligatorio. Luego pues hablaremos de un tema que son los linter, que sí nos piden que sea obligatorio el uso de el punto y coma. Entonces vamos a hacer aquí let salario total, le vamos a llamar una variable aquí que se va a llamar salario total, y va a ser igual al salario base más la bonificación. Entonces esto lo que nos va a permitir es que directamente asignar todo esto que se hizo aquí directamente en esta variable. Entonces ¿qué pasa? Si yo en este momento cojo y hago un console.log e imprimimos su salario total, vamos a escribirlo aquí, su salario total es igual a, y le ponemos aquí coma y colocamos salario total, guardamos, y si ejecutamos vamos a ver en este caso que, como nos dice aquí bien, su salario total es igual a 281.25, que sería pues la suma o el resultado de hacer esta operación aritmética acá. Entonces vemos que es muy similar, es muy sencillo, es algo que pues digamos, por ejemplo, podemos ver, y es similar a cómo se hace en Python. Si eres más fanático de descargar las cosas desde el sitio oficial de Microsoft, lo puedes hacer desde la Microsoft Store y pues verificar que ya se encuentre instalado. Entonces vamos a verificar en este caso
y vamos a darle Python 3 para verificar que esté instalado todo lo que necesitamos de Python. Entonces en este caso vamos a cerrar esto que tenemos acá, vamos a abrir otra consola y vamos a tratar de ejecutar y ver el archivo que tenemos en Python. En Python es muy similar, simplemente ejecutamos las variables, como en este caso lo estamos haciendo, nombre, colocamos aquí Juan Pérez, vamos a colocar aquí un salario base, le damos aquí igual y ponemos lo mismo, 2500.50 y colocamos aquí un salario, aquí colocaríamos una bonificación y lo colocaríamos de la siguiente manera: bonificación igual a 300.75, y en este caso Python si no nos obliga a colocar o pues no necesita del punto y coma. Entonces aquí podemos hacer directamente de la siguiente manera, podemos hacer aquí en este caso salario total va a ser igual a salario base más, vamos a colocar aquí el más, bonificación. Te lo buscamos aquí, bonificación. Entonces, si simplemente nosotros imprimimos, aquí se imprime con la palabra print, colocamos en este caso lo siguiente, colocamos salario total, coma, y colocamos aquí la variable salario total. Si usamos el comando en este caso, aquí en este caso deberíamos navegar hacia la carpeta que tenemos de Python. Entonces aquí deberíamos hacer, ¿cierto? Estamos en clase LP, vamos a CD, clase, le podemos dar al tab para que nos termine de completar, luego le damos CD Python y ya estando en Python simplemente hacemos lo siguiente, Python 3 y colocamos clase 1, vamos a colocar aquí clase 1 tab y le damos enter y mire que nos va a ejecutar en este caso salario total 2801.25, tal cual como lo teníamos del otro lado. Aquí en C#, pues aquí es algo similar. Clases, por la forma en la que está adecuada el lenguaje, entonces utilizamos en este caso el system para poder realizar todo lo que necesitamos y hacemos una clase programa y tenemos que meter todo en un método main. En este caso, static void main, y vamos a dejar en todo este método que tenemos acá, que igual más adelante vamos a ver el uso de los métodos, y aquí mire que sí tenemos que asignarle el valor a las variables. Entonces aquí string, double y double. Si yo tratara de colocar en este caso a la variable nombre, que ya la tengo acá, y yo intentara colocarle aquí un 1, 2, 3, en este caso pues no me va a mostrar desde esta consola, pero esto no debería ser posible, ya que esto tiene que conservar el string como está acá al ser asignado. Pero cuando ustedes lo intenten probar en el Visual Studio Community, se van a dar cuenta que no se puede. Y al ejecutar esto nos va a dar en este caso todo, nos va a imprimir tanto las variables, el salario, bonificación y también el salario total. Listo, es importante también, digamos, para poder aplicar todos esos conceptos que vemos, ver también algunos temas que nos van a permitir facilitar en el tema, por ejemplo, de impresión, de poder llevar algunos datos, de poder llevar algunas cosas, y es por ejemplo ver por ejemplo casos como lo es el caso de los operadores de comparación. Entonces vamos a irnos a los operadores de comparación, cierto, que acabamos de ver, y vamos a verlos un poquitico aplicados en un caso específico. Por ejemplo, vamos en este caso aquí otra vez en nuestro documento de JavaScript y vamos a irnos a esta parte. Entonces vamos a irnos a edad igual a 20 y vamos a hacer una simple calculadora para saber si la persona es mayor de edad. Entonces vamos a llamar en este caso una variable llamada es mayor y vamos a ponerle edad es mayor o igual a 18. Guardamos acá. Y entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente: si nosotros hacemos aquí un console.log y colocamos la edad, para simplemente que nos imprima la edad, para nosotros verificar que los datos están bien, vamos a colocarle aquí coma edad. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros imprimamos lo de este archivo, aquí para salirnos, mire que estamos en la carpeta de Python, vamos a irnos a la carpeta de JavaScript, simplemente escribimos cd ... y aquí nos vamos devolviendo, volvemos a clase 1 y aquí en clase 1 le damos cd JavaScript. Entonces aquí lo que vamos a hacer es node clase 1.js, le damos enter, edad 20. Listo.
¿Cómo vamos a imprimir para que esto que comparamos acá, ¿cierto?, nos diga si es mayor? Si vemos, lo que estamos guardando realmente en esta variable, ¿cierto?, es un true o un false, ¿cierto? Esto nos debería dar el resultado de un true o de un false. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer la comparación de esto. Si nosotros hacemos un console log, para que vean un poco, vamos a hacer un console log de es mayor. Si lo guardamos y damos aquí, mire que nos va a tirar true, ya porque al ser 20 y al ser mayor o igual a 18 nos da un valor true. ¿Qué pasa? Que obviamente no podemos mostrarle al usuario true, decirle true. Nosotros podríamos hacer fácilmente esto de la siguiente manera. Podemos hacer simplemente, en este caso, podemos decir if es mayor. Y si es mayor, pues nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos aquí console log. Y colocamos lo siguiente, colocamos aquí es mayor de edad. Y en caso tal de que pues no lo sea, pues aquí simplemente colocamos otro console log y decimos no es mayor de edad. Entonces obviamente cuando hagamos esta sentencia if y else y lo colocamos, pues decimos es mayor de edad, ¿cierto? Ya que aquí lo que estamos validando es que sea true. Entonces como es true, lo da. Si nosotros cambiamos la edad y le ponemos en este caso 17 y lo guardamos y lo ejecutamos, obviamente nos va a decir no es mayor de edad. Pero entonces vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. ¿Cómo podríamos nosotros minimizar, cierto, esta sentencia? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Hacemos control KC para comentar este bloque de código. Y aquí en este console log hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar algo que se llama operador ternario. Entonces vamos a colocarlo aquí, que es el operador ternario. El operador ternario nos va a poder dejar ver un poquitico el cómo usar esta sentencia en una sola línea. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿es mayor de edad? Colocamos aquí la pregunta, ¿es mayor de edad? Y aquí vamos a colocar lo siguiente, coma, y llamamos la variable en este caso. Aquí puse un punto, colocamos es mayor y colocamos la primera confirmación. Decimos con este signo de interrogación. Entonces, si es mayor, ¿cierto? La primera nos debe dar true. Entonces, si es mayor, entonces nos va a devolver un sí. En caso que no sea, el else va a ser igual a un 2 puntos. Entonces, colocamos aquí la otra que debería ser la respuesta por defecto. Entonces, en este caso, es mayor. Entonces, que mire que es un booleano. Nos dice en este caso que es booleano. Entonces, nos va a decir en este caso la primera respuesta que es sí, ¿cierto? Que nos la va a dar acá. Y si no, pues nos la va a dar aquí con este. Entonces, si nosotros aquí ejecutamos, nos va a decir lo siguiente, ¿es mayor de edad? No, ya que está con 17 años. Pero si aquí yo coloco en este caso 18 y lo ejecuto, él va a decir, ¿es mayor de edad? Sí, edad 18. Entonces mire que de esta manera lo podemos hacer muy sencillo con el operador ternario. ¿Cómo lo podemos hacer en este caso en Python? En Python lo haríamos de la siguiente manera. Aquí haríamos la siguiente sentencia, colocamos edad 20, colocamos aquí es mayor y colocamos de la siguiente manera edad mayor o igual a 18 y aquí está, en este caso le decimos print y abrimos acá y vamos a pintar primero la edad. Vamos a pintar aquí la edad, entonces vamos a poner aquí un espacio y aquí vamos a colocar la variable edad. Y aquí vamos a hacer lo siguiente en el print. Vamos a colocar lo mismo que colocamos allá. ¿Es mayor de edad? Colocamos signo de pregunta. ¿Y cómo hacemos relativamente el ternario pero en Python? Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos primero la expresión que va a ir con el true. Entonces colocamos sí y colocamos if. Llamamos la variable booleana es mayor y colocamos else y colocamos no. ¿Esto qué nos va a permitir? Entonces evaluar primero, decimos sí, cierto, esta es la respuesta. Esto se va a dar, si es mayor, pues es true, si no, tíranos esta respuesta. Entonces, si nos devolvemos acá, vamos otra vez a ir al archivo de Python, entonces le damos aquí cd Python y hacemos el comando Python 3 y llamamos aquí clase 1.py
mire que nos va a decir, edad 20, ¿es mayor de edad? Sí. Entonces, esta es la forma que tenemos para poder realizarlo en Python. En C# lo hacemos de la siguiente manera. Todo lo que tenemos dentro del programa, todo lo que tenemos dentro del método main, colocamos int edad, ya que va a ser un entero la edad, y le ponemos un bool para decir que es booleano. Entonces decimos es mayor, es igual a edad, si es mayor o igual a 18. Imprimimos edad más edad, y lo que podemos hacer en este caso es utilizar un operador ternario. Este es muy similar a como el que tenemos en JavaScript. Entonces simplemente colocamos la expresión y le concatenamos esta expresión que tenemos aquí. Es mayor, ¿cierto? Si es true es sí y si es false es no. Y así lo podríamos tener fácilmente en nuestra clase de C#. Vamos a llevar todo esto a un ejemplo práctico, a un caso práctico. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en este caso de manera práctica? ¿Cierto? Todo esto que hemos visto con un ejercicio sencillo y es calculando el índice de masa corporal. Entonces hacemos, en este caso vamos a colocar una variable para el peso, en este caso le vamos a poner 70, vamos a colocarle aquí la altura y vamos a colocarle una altura que en este caso va a ser 1,75. Entonces con esto vamos a realizar la fórmula para calcular el IMC, el índice de masa corporal. Simplemente hacemos peso dividido la altura al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos al cuadrado? Hacemos en este caso el exponencial de la siguiente manera, que es la expresión que tenemos en este caso acá. Entonces, al tener esto, esta va a ser la fórmula que se va a ejecutar para el índice de masa corporal. ¿Cómo nosotros calculamos para que él pueda llevarnos, ¿cierto?, a cabo todo lo que requerimos del índice de masa corporal? Entonces, vamos a buscar, ¿cierto?, la tabla del índice de masa corporal para que podamos ver un poco a lo que nos referimos. El índice de masa corporal, aquí con facilidad vemos de que dependiendo del peso y la altura, ¿cierto?, vamos a tener en este caso, ¿cierto?, unos índices que nos van a tratar desde un peso estable, ¿cierto?, o un peso o bajo peso severo. Podemos tener en este caso un buen peso, peso normal, sobrepeso, y tenemos tres tipos ya de obesidad: obesidad 1, 2 y 3. Entonces, digamos que aquí, dependiendo lo que nosotros en este caso pesemos y lo que midamos, ¿cierto?, deberíamos tener un peso ideal. Si hablamos de una persona que tiene, en este caso, nuestro ejemplo, que mide 1,75 y pesa 70 kilos, debería tener en este caso 24, ¿cierto? 24, 23, algo, debería tener en su índice de masa corporal. Obviamente, si cualquier nutricionista me está viendo todo y de pronto hay alguna corrección, algo que no se haya visto, bueno, en este caso me baso en una medición común que conocemos del índice de masa corporal. Entonces, cuando lo llevemos a código, deberíamos ver lo siguiente. Vamos a validarlo y es colocar el estado en el que la persona estaría basado en este cálculo y la tabla que vimos. Entonces le colocamos estado y le ponemos IMC. Entonces aquí empezamos a hacer los primeros cálculos. Entonces decimos, si IMC es menor a 18.5, entonces vamos a colocar un operador ternario y vamos a decirle, pues porque si esta sentencia que tenemos aquí es true, entonces vamos a decirle que la persona se encuentra de bajo peso. Colocamos 2 puntos. ¿Qué pasa? Aquí no vamos a colocar una expresión directa de respuesta, sino que vamos a hacer otra validación. La voy a colocar aquí. Entonces voy a colocar ahora, si IMC es menor a 25, aquí volvemos a colocar y en este caso vamos a decir que la persona se encuentra en un peso normal. Obviamente yo les hablé de varios escalafones, pero vamos a utilizar unos sencillos. Y aquí, si IMC se encuentra menor a... Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo por aquí. Menor a 30. Entonces aquí hablamos de... vamos a colocar acá sobrepeso. Y aquí vamos a colocar obesidad. Ya que esa sería la última, si ya tenemos claro más de esto, ya estamos hablando de obesidad. Entonces mire que aquí tendríamos un operador ternario compuesto, ¿cierto? Tendríamos varias opciones aquí, ¿cierto? Que nos permitirían en este caso calcular nuestro índice de masa corporal.
Simplemente lo que hacemos en este caso es que el resultado que nos va a arrojar esta operación, si nosotros lo hacemos de la siguiente manera, hacemos console.log y sacamos imc, dos puntos, y ponemos aquí directamente el valor del IMC. Vamos a colocar aquí la variable IMC. Si yo en este caso la imprimo, vamos a volvernos para irnos a JavaScript. Entonces vamos a irnos aquí a JS y vamos a hacer node clase 1. Lo ejecutamos, mire que nos da muchos números, ¿cierto? Y bueno, a veces este dato así tan largo a veces no es estéticamente o no muy legible, a pesar de ser un dato exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Le damos a IMC, usamos una función con el punto y le ponemos algo que llama toFixit. Entonces eso nos va a permitir, ¿cierto?, coger cuántos dígitos después del punto queremos, y en este caso le vamos a colocar 2. Entonces, si ahora ejecutamos, mire que en este caso solo nos va a tomar IMC es 22.86, ya que pues por el tema de redondeo, pues ya esto subiría en este caso aquí 86. Ustedes saben que esto pues luego tomaría a 23. Entonces está muy similar a lo que vimos en la gráfica. Y si yo quiero en este caso imprimir, vamos a colocarle un espacio aquí para que se vea. Si nosotros le colocamos aquí en este caso console.log y colocamos aquí estado de la persona, entonces vamos a colocar aquí el estado, estado, y ejecutamos. Lo que nos va a mostrar es que la persona se encuentra en un peso normal. Si la persona, obvio, ya estamos hablando de 170 kilos, que le cambiamos aquí y lo colocamos, pues es una persona que se encuentra en obesidad. Aquí podemos jugar un poco, podemos colocarle 90, nos va a decir en este caso sobrepeso. Si le colocamos, de pronto le colocamos aquí un 80, vamos a probar así un poco para que vean todas las opciones. Tenemos aquí, bueno, sobrepeso todavía, entonces vamos a ver aquí, vamos a colocarle menos, vamos a colocarle 65, a ver qué nos arroja. Peso normal, ven, la persona ahí todavía entra, pero si ya le colocamos 55, yo creo que ya nos debería arrojar bajo peso. Listo, entonces mire que ya tenemos una calculadora sencilla de cálculo de índice de masa corporal. Aquí en Python tendríamos algo muy similar y es la forma en la que se construye. Mire que hasta esta parte es muy similar, pero aquí la construcción de nuestro operador ternario sería simplemente esto, hacerlo todo de seguido como lo hicimos en el anterior utilizando el if y el else. Y así tendríamos muy similar a como lo tenemos allá. ¿Qué pasa? Que aquí utilizando esta expresión con el f podemos colocar estas variables aquí dentro de la función, y esto lo que nos va a permitir es nosotros decirle que a IMC dos puntos, ¿cierto? Vamos a pedirle que nos pase en este caso los primeros dos dígitos, y aquí vamos a imprimir el estado. Si nosotros nos vamos en este caso a nuestro archivo de Python, vamos a ejecutar el comando Python 3 y vamos a colocar clase 1, lo ejecutamos, mire que va a funcionar correctamente. Entonces, en Python es muy similar este ejercicio que acabamos de hacer. En C# utilizaríamos muy similar todo, haríamos el tema de colocar el peso, la altura, lo pondríamos en double porque pues al hacer los cálculos de los dos va a terminar en decimales, y hacemos este cálculo de aquí. En vez de este caso de elevar al cuadrado como lo hicimos allá, simplemente utilizamos la librería math.power para poder realizar de qué altura, ¿cierto? Va a estar al cuadrado. Entonces peso dividido a altura, ¿cierto? Y aquí se coloca a cuánto va a estar elevado. Entonces son dos parámetros que recibe esta función. Colocamos en string el estado y colocamos aquí nuestro operador ternario como lo tenemos en JavaScript, y aquí también vamos a tener que colocamos imc más imc.toString y le definimos que después de la coma queremos solamente los últimos dos dígitos e imprimir el estado, y así en C# tendríamos también este ejercicio. Ahora vamos a hacer un último ejemplo. En este caso vamos a hacer un ejemplo de ejecutar en este caso un ingreso, ¿cierto?, de productos y utilizar una fórmula. En este caso la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a comentar aquí el código y vamos a colocar aquí lo siguiente: precio final va a ser igual al precio original menos el precio original por el descuento dividido 100. Simplemente vamos a aplicarle, vamos a colocarle un precio a un producto, cuánto descuento tiene y cuál sería el precio final que va a tener este producto. Entonces, en este caso tendríamos que tener algo similar a esto. Vamos
vamos aquí a colocarlo, lo voy a colocar y lo voy a comentar acá, que sería lo siguiente: tendríamos un producto, tendríamos un precio original, un descuento aplicado y un precio final, que sería esto que tenemos aquí. Entonces esto lo podemos hacer claramente utilizando pues todos los conceptos que hemos hecho durante el curso. Entonces la idea es poder que ustedes lo puedan realizar. Para en este momento el video, trata de realizar este ejercicio y ya cuando esté listo vuelves a darle play. Entonces toma tu tiempo, saca una libreta, empieza a anotar, mira lo que hemos visto y empieza a desarrollarlo. Listo, una vez que lo hayas desarrollado, más o menos la solución viene a ejecutarse de esta manera. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar una función que tiene en este caso nuestro JavaScript. El ejemplo lo voy a hacer con JavaScript. El reto que tú tienes es poder realizarlo en Python y en C#. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a utilizar esta función que se llama prompt. ¿Qué pasa? Esta función que tenemos aquí en prompt no está, digamos, ejecutada directamente, digamos, no está ahí nativa para poder ingresar los datos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a instalar prompt. Entonces, ¿cómo vamos a instalar prompt en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, número 1, estando en nuestra carpeta de JavaScript, vamos a generar el package.json. Entonces vamos a hacer en este caso npm init -y. Este es un comando que nos va a permitir ejecutar crear nuestra cédula del proyecto, donde vamos a poder instalarle librerías a nuestro lenguaje. Primero vamos a asegurarnos, que por eso lo borré, de que estemos en la carpeta de JavaScript. Entonces vamos a ejecutar npm init -y. Entonces le damos enter, él va a crear en este momento y nos va a aparecer aquí en la carpeta nuestro package.json. Nuestro package.json es el que nos va a permitir, ¿cierto?, ejecutar o crear estas librerías para que podamos utilizar, ¿cierto?, toda esa librería externas, todos esos, en este caso, elementos que nos van a permitir ejecutar lo que vamos a hacer. Entonces, ya cuando lo tengamos, vamos a instalar lo siguiente. Vamos a hacer npm install y vamos a colocar lo siguiente: prompt /sync. Lo colocamos, esperamos que lo instale, él va a instalar en este momento y nos va a generar el package.json y el node modules. Entonces esta carpeta no la vamos a manipular, sino que él se crea inmediatamente cuando instalamos las librerías. Si vamos aquí al package.json, mire que vamos a tener este prompt sync aquí instalado en su versión 4.2.0. Entonces ahora ya estamos listos para poder hacer el ejercicio que tenemos que hacer con JavaScript. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a generar en este caso let producto y la vamos a colocar en este caso igual y vamos a llamarle en este caso prompt. Aquí se me colocó promise, vamos a colocarle prompt. Entonces en prompt vamos a colocarle un texto que es el que le va a aparecer al usuario para ingresar el dato. Entonces vamos a dar ingrese el nombre del producto y le colocamos aquí 2 puntos. Vamos a hacer lo mismo con los otros elementos. Entonces voy a hacer alt shift flecha hacia abajo para duplicar y en vez de llamarlo aquí con producto, le vamos a poner los otros nombres. Vamos a ponerle en este caso precio y vamos a colocarle en este caso el descuento. ¿Qué pasa? Que aquí no podemos ejecutar precio y descuento porque se nos van a guardar como texto, porque lo que le está escribiendo el usuario es un texto. Así que esto lo tenemos que pasar a otro tipo para que se guarde de otra manera. Entonces le ponemos en este caso parse float y esto lo encerramos dentro de otra función. Y vamos a hacer lo mismo con la función que tenemos acá de descuento. Entonces hacemos parse float para que se nos pase lo que la persona nos ingresó en texto y se vuelva de elemento flotante. Ya una vez aquí teniendo esto, voy aquí a cerrar esta opción de Copilot y vamos a hacer lo siguiente: if, y vamos a colocar la siguiente sentencia: descuento, si descuento es mayor o igual a 0, y colocamos el doble igual. En este caso sería para decirle que esta comparación que tenemos aquí y la siguiente tienen que cumplirse. Cuando es AND, las dos tienen que dar true. Si es el OR, que viene a ser en este caso el siguiente, espérenme un momentico, lo busco aquí en el teclado, tiene que ser el siguiente.
significa que o una o la otra se tiene que cumplir, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante en condicionales. Entonces vamos a dejarlo acá y le colocamos descuento, vamos a llamar la variable descuento, si es menor, en este caso menor o igual a 100, entonces tiene que cumplir este parámetro. ¿Qué nos va a hacer este parámetro? Que claramente el descuento tiene que estar entre 0 o 100. Si no está entre 0 y 100, la persona colocó menos 2 o la persona colocó 101, 124 y así, pues digamos no debería ser válido porque el descuento va de 0 a 100. Entonces listo, aquí vamos a llamar en este caso nuestra fórmula que definimos aquí arriba de precio final. Entonces vamos a colocar aquí precio final va a ser igual a precio menos, y ponemos aquí en este caso precio por descuento dividido 100, y tal cual como teníamos allá la fórmula que teníamos inicialmente acá. Ya teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar console.log y vamos en este caso a imprimir toda la fórmula como la teníamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso vamos a abrir estas comillas que tenemos acá, las comillas que tenemos acá, que las conocemos como backticks, que es como quien dice la tilde pero invertida. Y aquí vamos a colocar este texto que teníamos acá, o ustedes como lo quieran decorar. Vamos a colocarlo aquí, voy a colocarlo esta backtick que se me fue. ¿Y qué va a pasar? Vamos a imprimir estas variables acá. ¿Qué pasa? Que antes teníamos que poner una coma o poner un más o algo similar. Aquí simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar signo peso y vamos a abrir estas llaves, y aquí pues vamos a colocar. Aquí se me activó un modo que me está molestando un poco, pero bueno, aquí lo vamos a tratar de ejecutar aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar en este caso la variable producto, ¿cierto? Vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar, vamos a colocar la backtick y cerrar acá. Ahora vamos a colocar aquí console.log y aquí adentro vamos a colocar precio original. Vamos a colocarlo aquí y aquí vamos bueno, aquí nos faltaría la backtick. Entonces vamos a colocar aquí las backticks, lo vamos a colocar y aquí vamos a colocar signo de peso o signo pues y de dinero. Colocamos esto de acá y aquí colocamos la siguiente, colocamos el precio como tal, precio, cerramos y cerramos acá. Bueno, aquí faltaría las backtick para cerrar y cerraríamos con lo mismo hacemos acá, console.log y vamos a colocarle el siguiente que tenemos acá, que es el descuento aplicado. Vamos a colocarlo aquí, colocarle las backticks, lo colocamos acá, cerramos las backticks y aquí en el descuento aplicado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle 2 puntos, vamos a poner signo peso, vamos a colocarle los corchetes y aquí le vamos a colocar el signo de porcentaje, y aquí lo único que vamos a colocar es el descuento. Entonces cerramos aquí, colocamos el signo de porcentaje, cerramos con las backticks y cerramos acá. Y por último vamos a imprimir el precio final. Entonces vamos a hacerle console.log, copiamos el precio final. Entonces aquí lo mismo, vamos a colocar las backticks, imprimimos esto, ponemos signo de peso, las llaves y colocamos precio final, cerramos. Bueno, y aquí a precio final, pues para que no nos coja todos los decimales que puede que se den, vamos a ponerle to fixed 2. Vamos a colocarlo acá, vamos a cerrar y vamos a cerrar con las backticks y vamos a cerrar con las llaves, y aquí tendríamos todo. Ahora aquí colocamos nuestro else, y nuestro else vamos a validar lo que faltaría, que es colocarle console.log, y para que lo hagamos sencillo y al pie vamos a ponerle error en definir el porcentaje de 0 a 100 para que sea pues así sencillo lo que tenemos acá. Entonces vamos a colocarle aquí y cerramos. Si ejecutamos este programa como lo tenemos acá, vamos a hacerle aquí en este caso, vamos a buscar el comando
este de aquí lo ejecutamos, bueno, aquí vamos a tener un pequeño error a solucionar. Select prompt no is not defined. Bueno, listo. Aquí me faltó algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Nos faltaría lo siguiente acá. Vamos a colocar aquí en el prompt, vamos a colocar const, porque tenemos que definir la librería. Entonces vamos a hacerle aquí const, vamos a ponerle prompt, va a ser igual a require, y vamos a colocarle aquí en este caso, vamos a colocarle la librería. Entonces prompt sync, cerramos y cerramos aquí y le ponemos punto y coma. Ya con esto ya nos va a entender que existe el método prompt, por eso no nos estaba funcionando. Le damos aquí y bueno, aquí nos dice un momento que dice autocomplete, ingresa el nombre, error, que debe estar por aquí. Listo. Bueno, ¿cuál sería el error? Ya después de buscarlo, que salió aquí este error y no recordaba, es que aquí tenemos que colocarle lo siguiente. Tenemos que colocarle esto de aquí, lo ejecutamos y listo, ya empieza a funcionar nuestro programa de nuevo. Le damos ingresa el nombre del producto, en este caso le colocamos detergente, ingresamos, en este caso, bueno, aquí ya me tiró, bueno, porque aquí le coloqué el mismo texto y pues obviamente no iba a funcionar. Entonces obviamente aquí me va a tirar todo mal. Entonces aquí obviamente te voy a colocar es ingrese el precio, vamos a colocarle aquí precio, vamos a cerrar acá y cerramos acá. Y en este caso sería ingrese el descuento. Yo sí decía porque estaba repitiendo, pero bueno, son cosas que pasan normalmente ya después de un buen rato programando. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo, vamos a verlo. Entonces lo mismo, vamos a ponerle detergente, ingrese el precio, vamos a ponerle 2000 y vamos a aplicarle un descuento del 20%. Y al final nos va a decir producto detergente, precio original 2000, descuento aplicado del 20% y el precio final 1600. Ya con esto nos quedaría nuestro programa completamente funcional para poder realizar todo el tema de aplicar un descuento. ¿Cómo nos quedaría en los otros? Para, por ejemplo, lo puedan pues mirar y demás. La idea es que ustedes puedan desarrollarlo. En mi repositorio va a estar el código completo de cómo queda en los otros lenguajes, pero la idea es que ustedes lo puedan desarrollar. Siendo esto todo, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima.